Buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Bien, bien, muy bien. Ay, me alegra muchísimo, de verdad que qué rico tenerte acá, qué rico, qué Gracias. felicidad, estoy súper nerviosa, estoy aquí temblando, Porque, pero porque eres un ser muy lindo, con demasiada luz, muy especial y estos invitados pues me llenan el corazón de alegría, de felicidad, de amor, de todo. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por aceptar también la invitación, por eh, coincidir en este momento. Y bueno, Daniel, cuéntanos de ti, de cómo empezó este maravilloso camino. bueno, bueno, empezó a mis 21 años de edad, hace ya muchos, y viviendo aquí en Argentina, en el centro del país aproximadamente, en una zona de montañas, em, con mi familia, ¿no? Con mis padres. Y bueno, sentí un día eh, como hacer un poquito de análisis sobre mi comportamiento, ¿no? En la sociedad, en la vida. Y observando, pero claro, desde un lugar que nunca había observado la vida, que es viendo lo que hacía a diario, en ese aspecto como siempre, pero con el fin de analizar lo que buscaba cuando hacía lo que hacía. Y me di cuenta que siempre que encaraba alguna relación, algún trabajo, algún contacto, yo iba buscando algún objetivo específico que era de mi interés. Pero me di cuenta que nunca tomaba en cuenta a las demás personas que también estaban involucradas en esas acciones, en esas situaciones. Siempre buscaba yo de sacar algún provecho, no aprovecharme de otras personas, pero sí buscar lo que yo quería para mí. Pero no me interesaba o no ponía atención en los demás, cómo vivían, cómo pasaban el proceso, cuáles eran sus necesidades, su realidad. Entonces me di cuenta que había en mí mucho egoísmo, porque todo lo que encaraba siempre era buscando lo que yo quería. Y si no había algo que a mí me interesara, yo no me involucraba. Entonces vi como mucho egoísmo. Y cuando me empecé a abrir a muchas situaciones, porque lo pude ver en una relación de pareja, lo pude ver para la familia, lo pude ver para el trabajo, donde comparto con otras personas, por las calles, lo vi en toda situación, con los amigos. Yo no quería el mal para nadie, pero tampoco me interesaba hacer el bien, ¿no? Entonces, cuando vi eso, vi mucho egoísmo de mi parte, pero mientras hacía esa reflexión, que estuve minutos, porque como se imaginarán, uno traía a la memoria y recuerdos, ¿no? De hechos en que yo los analizaba en ese momento desde esa mirada que no tenía normalmente, porque cuando miraba alguna situación empezaba a ver cómo podía yo intervenir para obtener lo que quería y entonces manipulaba muchas veces la situación para poder sacar yo mis provechos. Insisto, no tenía el fin de querer hacerle daño a nadie, pero sí hacerle bien a mi propia persona y no interesarme más de lo suficiente por la realidad de los demás. Entonces, mientras hacía esa reflexión un poco más profunda y, como digo, sincera, más allá de lo que acostumbraba a hacer, sentí que incorporarme, yo estaba sentado en el suelo, me acuerdo, apoyado sobre una pared de la casa, y sentí incorporarme, ¿no? A ver, no tomen esto como algo, no sé, proveniente del más allá. Me paré, pero cuando me paré y avanzo unos pasos que me separo de la casa, miro hacia mi derecha que estaba una cadena montañosa, no muy lejano a donde está al día de hoy la casa de mis padres, y miro un poco así hacia atrás de mi derecha y digo, allá tengo que ir, a la cima de esa montaña, ¿no? Y ya era casi de noche, estaba la última luz que quedaba así en el cielo, entonces dije, bueno, ahora no voy a ir porque nunca fui ahí.
voy a ir mañana en cuanto amanezca. Yo estaba solo en esos días en la casa ahí de mis padres, porque mis padres se habían ido, yo tengo una hermana menor, se habían ido juntos a la ciudad de Buenos Aires, que es la capital acá en Argentina, es donde yo nací, donde vivimos. Es decir, hasta mis 18 años vivimos ahí. Entonces ellos se fueron por cuestiones de familia. Bueno, yo resulta que quedé solo. Entonces, como estaba solo, tenía un poco de libertad para tomar decisiones y moverme sin tener que estar anunciando, y bueno, consensuando. Así que dije, mañana voy a ir. Pasé la noche casi sin dormir, como una emoción, como que fuera algo que uno lo viene planificando toda la vida y al fin se va a dar, algo así. Yo no sabía nada de que me podía esperar ahí, ni pensé en ninguna cosa extraordinaria, porque no fue una voz de los cielos que me dijo, debes ir a la montaña, nada, sentir a la montaña. Entonces, como que por ese lado parecía algo natural, normal, estaba en zona de montañas, pero algo extraño había en todo esto, por toda esa emoción que había, ¿no? Pasé, como digo, la noche casi sin dormir, me despertaba constantemente como para ver si ya era la hora. Eh, bueno, antes de amanecer, poco antes de que empezara a aparecer la luz del sol, comencé a marchar hacia el pie de los cerros, porque era una zona en donde podía caminar de noche, todavía estaba iluminada por el pueblo donde estaba. Y para cuando llegué al pie de la montaña ya estaban las primeras luces del día. Entonces tenía que buscar por dónde subir, nunca había ido ahí, así que empecé a buscar, no me demoré demasiado en encontrar por dónde y comencé a subir la montaña, también descubriendo, como no era un lugar como frecuentado así por personas, tuve un poquito como que ir abriendo el camino, algunas huellas de animales, iba buscando, iba encontrando, bueno, resulta que llegué a esa cima. Cuando llegué ahí a la cima, la parte más alta de la montaña, me siento en una roca que había y miro hacia abajo, hacia el valle de donde yo venía, y observando hacia abajo el valle, bueno, viendo toda esa magnificencia, ¿no? Empecé otra vez a hacer esa misma reflexión que estaba haciendo el día anterior en mi casa. Cómo yo me comportaba con las personas, y lo egoísta que era en cuanto a que todo giraba en torno a mis necesidades, no me interesaba por los demás, y yo llegué a esa conclusión. Digo, pienso como, me muevo como si el mundo fuese mío y yo lo manejo y lo administro de acuerdo a mi voluntad, ¿no? Sí, yo me di cuenta de eso. Y mientras hacía esa reflexión, a la vez pensé, digo, las personas que están ahí abajo, que yo no las veo porque están muy lejos, ¿no? También pueden estar mirando hacia la cima de la montaña. Y si miran hacia la cima de la montaña, a mí no me van a ver, porque soy tan pequeño. Entonces yo dije, soy tan pequeño y a la vez me creo tan grande, ¿no? Porque todo lo manejo de acuerdo a mi voluntad. Y mientras hacía esa reflexión de darme cuenta que en el paisaje era una hormiguita, eh, empezó a aparecer, apareció de repente delante mío, no debía ser 1 metro de distancia, físicamente, una imagen que se superponía al fondo que yo veía del valle, ¿no? Entonces apareció esa imagen delante, a la vez yo seguía viendo el valle, porque la imagen esa era como traslúcida, ¿sí? Se veía a través de ella también. Entonces yo cambié el foco de estar viendo el valle a ver la imagen ahí delante, y esa imagen que veía era un grupo de personas reunidas, ¿no? Todas como amontonadas, así bastante apretadas, en torno a una persona que estaba en el centro de ellas, en una calle de muchísimo tiempo atrás, ¿no? Eran construcciones muy precarias, paredes, la calle era muy angosta,
con todas las personas con vestimentas más o menos similares, unos tejidos muy gruesos, colores grises, negruzcos, blancuzcos, y la persona que hablaba en el centro, como muchas de las que estaban ahí, estaban con las cabezas cubiertas, así como con capuchas, y las cosas que él hablaba, yo lo observaba desde el aire, ¿no? Hoy diríamos como si fuese un dron, yo lo observaba así desde el aire y escuchaba lo que hablaba. Y lo que hablaba esa persona a mí me resonaba tanto que me convertí como si fuese un espectador más, ¿no? De esa reunión. Y lo que esa persona decía despertaba en mí, en aquel lugar, como otra visión de todo aquello que relataba. Es decir, lo que estaba relatando, que era todo de índole espiritual, a mí se me graficaba en otra imagen. Entonces era como que nunca había escuchado lo que estaba diciendo esa persona, pero a la vez se confirmaba a partir de lo que estaba viendo, porque era un hecho, no era no algo que uno pudiese poner en duda. Entonces era algo cierto, pero me cautivó el tema, me cautivaron esas palabras, como que me apasioné de eso, ¿no? Nunca fui una persona hasta ese momento que me interesaran los temas espirituales, o sea, nunca tuve ningún tipo de búsqueda, no pertenecía a ninguna religión la cual practicara, ¿no? Y me atrapó lo que hablaba, ¿no? Y me convertí, como digo, un espectador más que observaba desde el aire lo que pasaba. Y mientras lo escuchaba hablar y me resonaba todo lo que decía, comencé a moverme en un momento, como sobrevolando ahí o con esa mirada desde la altura, no muy distantes, no sé, a 4 metros de distancia, lo observaba, iba girando, así como volando, hasta un momento en el cual pude ver el rostro a quien hablaba. Las personas que estaban ahí lo escuchaban en silencio. Y cuando observo a la persona que hablaba, vi que era yo, pero con otro rostro, pero sabía que era yo. Y no me llamó la atención. Digo, lo tomé como algo muy natural. Hoy y después y fuera de la experiencia, uno se pregunta si estaba bien de la cabeza, ¿no? Pero en ese momento fue algo que no tenía ninguna estructura yo que combatir o que de alguna manera me llevara a cuestionar lo que pasaba. Lo viví como naturalmente. Sabía que era yo. Y entonces es como que si presté aún más atención a lo que se estaba hablando y me resonaba, pero a la vez todo lo que hablaba, que fue, si se quiere, como breve, ¿no? Un fragmento de ese encuentro que había ahí ocasional, que era de noche en ese lugar donde estaba sucediendo eso y hace mucho tiempo, eh, fue un fragmento, pero ese fragmento fue como una llave de esas palabras, todos esos dichos, fue como una llave, digo yo, que como que abría bibliotecas, porque había ciertas frases que hablaba que me llevaban a una comprensión y a una claridad que iba mucho más allá de las palabras en sí. Era como que con el relato de en pocas palabras uno podía abrazar todo ese paisaje, ¿no? Y entonces era como que yo no sé, era como un enamoramiento, me perdía en eso. Eh, Me perdía en el buen sentido, ¿no? Me dejaba llevar por todo aquello que verdaderamente parecía como darle un sentido distinto a la vida. Y en medio de todo esto desaparezco de ese lugar y aparezco o aparece delante mío otra imagen, como la segunda, en donde otra vez, sentado en una roca, yo sabía que es lo que hoy se denomina Jordania, estaba sentado en una roca y había cantidad de personas y familias, criaturas, había mucha gente alrededor escuchando lo que les hablaba. Otra vez era yo, otra vez era un rostro distinto, distinto al anterior, distinto a este hoy, pero sabía que era yo, y otra vez hablando de estos temas. Pero siempre era como que partes de un rompecabezas, ¿no?
era todo parte de la misma imagen, del mismo cuadro, pero bueno, tomado desde distintos lugares o con detalles particulares y bueno, siempre enriqueciendo. Entonces todo lo que se iba hablando iba despertando en mí, como digo, eran llaves que abrían bibliotecas, porque venían claridad, conocimientos y certezas. A mí no me cabía la duda de que eso que estaba viviendo y que se estaba expresando era así tal cual. No era algo que alguien nos puede contar y que uno duda de que sea real. Para mí era clarísimo. Y así fueron sucediéndose muchas imágenes, y era milenios atrás. Iba cambiando mi rostro y fui viendo, bueno, nada, épocas atrás de la historia, historias tal vez conocidas y hoy relatadas, donde estaba ahí tal vez formando parte de ese paisaje en ese momento, pero yo lo vivía con naturalidad hasta que llegó un momento en el cual, viviendo esa sucesión de imágenes y de situaciones y de claridad que iba llegando en mí, es como que, pónganse en la situación, de repente me autoobservé, es decir, yo me dejé llevar tanto por la película que me olvidé que estaba ahí sentado, ¿no? Entonces ahí me observé y cuando me observé, es decir, vine a ese presente en el que estaba, es en donde enseguida me di cuenta que ya se venía la noche y, y que tenía un dolor de cabeza como en mi vida tuve, un dolor de cabeza enorme y la sensación de ese dolor de cabeza era como que la cabeza me iba a explotar, como si había algo dentro que estaba como hinchando así la cabeza y que se había expandido y que iba a reventar. Era la sensación, no lógico, no era real, pero era una sensación. Y mientras sucedía esto, ocasionalmente, mientras yo observaba estas imágenes y bueno, como que iba recordando cosas y clarificándose, ocasionalmente, varias ocasiones me pasó que detrás mío, del lado derecho, ¿no? Yo veía que había alguien de blanco parado, siempre ahí estático. Y yo entendí que él era quien de alguna manera estaba posibilitando que eso se dé. Y cuando digo que me autoobservé y que se venía la noche y la cabeza no me daba más del dolor, enseguida entendí que la cabeza no me daba más porque estaba saturada de información de todo eso. Entonces, es como que le dije a quien estaba detrás mío, digo, basta, no puedo más. Y cuando dije basta, no puedo más, inmediatamente se cortó todo. Y a la vez dije, tengo que bajar la montaña porque se viene la noche, yo no fui preparado para caminar de noche, no tenía una linterna, nada. Y entonces se me va a hacer difícil, complicado. Bueno, empecé a bajar muy apurado y antes de llegar al final del descenso ya me vino la noche, pero bueno, un poco las luces del pueblo, del poblado me ayudaron a guiarme. Y mientras iba bajando, iba recordando ciertos como flashes así de momentos de estas experiencias en donde tomaba ciertas frases y ciertas palabras que decía y otra vez se me abrían como puertas en donde volví a tener esa imagen ya no de esas vidas, sino del hecho concreto que estaba relatando en esas palabras. Entonces, como que se me abría, si quiere, el universo, no sé, las estrellas, los planetas, y veía todo eso, ¿no? Y moviéndose y tomando forma, como si todo evolucionara en cuestión de segundos y tomara forma como sintetizado. Entonces, para mí era categórico, nunca había duda de esto. Eran confirmaciones, claro, en un plano distinto a este físico. Pero cuando hacía esto, que iba bajando la montaña recordando, cuando volvía a pensar y otra vez me enriquecía con más información,
como que se reavivaba el dolor de cabeza. Entonces, no, 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 tengo que dejarlo y pensar en que tengo que bajar la montaña. Y seguía en eso, pero al rato me volvía a tentar el pensar otra vez y el retomarlo, porque verdaderamente era como el amor de la vida, ¿no? Era algo que no podía dejarlo ir. Entonces lo volví a tomar otra vez, cuando volví a tomar otra vez esas claridades, otra vez el dolor de cabeza, otra vez lo dejaba. Bueno, así fue el descenso. Cuando llego a mi casa, eh, voy hacia mi habitación y me arrodillo así, me siento sobre mis propias piernas en la cama como a pensar un poco sobre todo eso y otra vez empiezan imágenes. Bueno, se me empiezan a aparecer otro tipo de cosas, ¿no? Más tal vez como materiales, eh, una visión que nunca había tenido de lo sutil. Y, y bueno, empecé a tener como contacto con seres, bueno, empezó a visitarme en mi casa, en mi lugar. Y bueno, esto se fue dando, como digo, sin problemas porque no tenía la familia a la que darle explicaciones de mi comportamiento que era atípico. Esto lo puedo analizar hoy, ¿no? En ese momento vivía la situación, no me cuestioné en nada, sino que simplemente lo vivía. Y bueno, y por las noches empezó a suceder que cuando me acostaba empecé a salirme del cuerpo y a encontrarme con seres y hacíamos labores en distintos lugares que viajábamos y es como que a mí me llevaban, yo no iba porque estuviese dispuesto a ir, sino que me llevaban, pero yo iba gozoso. Y vivía esas situaciones, bueno, volvía a la cama. mm, Perdón por hacerlo tan largo, pero llevó su tiempo. Eh, y luego sucedió que en una meditación, pues yo empecé a sentir la necesidad de hacer silencio. Siempre fui una persona bastante alejada de lo social. Siempre me gustó el silencio, entonces, bueno, se ve que era algo mi naturaleza. Y esto me llamaba y necesitaba de ese silencio. Entonces, un día en meditación, de repente aparezco dentro de una cueva y en esa cueva me encuentro con un ser que yo en ese momento lo pude pensar como Dios, pero simplemente por una cuestión de imagen, que era un anciano con sus barbas blancas muy largas, y pelo y su cabello muy largo también, lacios, pero blancos, así como platinados. Él también vestido de blanco y tenía en la mano un bastón muy grande. Y bueno, él me dice que venía a la tierra con un propósito y que ya era el tiempo de comenzar con mi tarea. Era el tiempo de despertar. Mientras caminábamos, él me decía esto y fuimos caminando y iba diciéndome cosas hasta que llegamos al borde de la cueva, es decir, la entrada que es fuera, estaba nevado y ahí nos detenemos y entonces él me dice, bueno, que venía a cumplir con esa tarea, me dice que, bueno, tenía algún grado de sacerdocio y que tenía que volver a la tierra. Y entonces, cuando me dice eso, al lado de él había dos seres que también vestidos de blanco, mucho más altos que nosotros, y entonces cada uno de ellos, ya uno, proceden así a acercarse hacia mí y entregarme un objeto cada uno. Y entonces yo tomo esos objetos, ellos se vuelven a su lugar al lado de él y me dice que bueno, ya era tiempo de volver a la tierra. Y me pone la mano suya derecha en la espalda y me empuja despacito como diciendo, ve, vuelve. Y entonces yo empiezo a caminar, ¿no? Por la nieve, pero estaba, claro, en otra dimensión. No era frío ni era un problema la nieve en sí. Camino, era un pequeño ascenso, camino unos metros hasta llegar a un precipicio enorme y miro hacia abajo y había un valle casi circular, todo verde,
¿no? Como es contrastaba contra el paisaje helado, nevado que había en todas las cimas donde estábamos, el verde allá abajo, y cuando miro ahí abajo veo como una cúpula como de luz azul, de donde venían muchos sonidos, ruidos, que nada específico, pero era como que si tomáramos todos los sonidos que nosotros emitimos así juntos, entonces yo entendí que esa era la humanidad que estaba ahí, a donde él me decía que tenía que volver, ¿no? Entonces yo parado ahí reflexioné al borde del precipicio con estos objetos y luego de haber vivido todo eso, y digo, yo Daniel, porque me dice que tenía una misión, y digo, si yo soy un electricista, digo, ¿qué misión puedo tener yo si no sé nada, ¿no? No he leído, nunca me interesó, ¿qué voy a hablar? Y mientras hacía esa reflexión, porque no me creía capacitado de cumplir con lo que se me pedía, es que salí en la meditación a la realidad física. Entonces, bueno, ahí entró la mente a batallar contra la experiencia. Es decir, esto no puede ser, no es real, esto lo imagino en mi mente, si yo soy una persona común, ¿cómo voy a tener una misión? Voy a tener, no sé, un título espiritual. No puede ser. Y bueno, dije, a ver, ¿qué puedo yo, de qué me puedo tomar para poder afirmar que esto fue real? Nada, porque lo que me habían dado en aquel momento, en aquella situación físico, no lo tenía, porque estaba otra vez en la montaña, sentado entre medio de un monte natural, no lo tenía. Digo, no tengo nada a través de lo cual yo pueda comprobar que la experiencia fue real. Entonces, lo primero que uno piensa ahí es en negar esto que sucedió. Pero después dije, así como no tengo nada para comprobar que sea real, tampoco tengo nada de qué asirme para comprobar Que que no- no lo es, decir, para afirmar que no lo es. Entonces, ¿qué me quedaba? Someterlo a duda, entendí. Entendí que sometiéndolo a duda dejaba una puerta abierta para una comprobación, para poder un día afirmar si sí o si no. Entonces, bueno, seguí un poquito con mi vida, pero empezaba a cambiar mi vida, porque esto se incorporó a ella. Así que cambió mi visión sobre mis amistades, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre muchas cosas, porque todo esto ahora tenía una presencia contundente, así muy fuerte. A los 3 días, otra vez en una meditación, estaba sentado también en una roca y cierro los ojos, por supuesto, ¿no? Para meditar, hacer silencio. Inmediatamente abro los ojos y cuando abro los ojos me sorprendo porque estaba en el desierto. Entonces estaba parado con las manos a los lados, ¿no? Mirando arena por todas partes. Y bueno, las dunas, ¿no? Esos desniveles, esas diferencias, el sol, que era intenso, pero no calentaba, y a la vez no estaba en ningún lugar. El sol alumbraba todo, pero no estaba en ningún lugar en el cielo, en algún lugar en particular. Y mientras observaba todo, veía los desniveles, yo estaba como en una parte baja, ¿no es cierto?, los desniveles de la arena, mientras miraba, cuando voy así haciéndote un pantallazo, estoy mirando hacia mi izquierda, ¿no? Siento que del lado derecho me hablan. Antes había visto, no había nadie. Entonces de repente cuando me hablan llama la atención y giro la cabeza. Cuando giro la cabeza hacia mi derecha, veo que quien me habla era Jesús. Yo lo reconozco inmediatamente, ¿no? Y me dio una alegría tan grande verlo que tuve la intención de salir corriendo a abrazarlo, porque era la sensación de que era un amigo que no veía hace mucho. Era esa sensación, ¿no? Alguien como de la familia, así que verdaderamente lo había extrañado. Y cuando tengo este impulso de acercarme, de correr de alguna manera para abrazarlo, nada de reverencia ni religioso, sino era un amigo. Y cuando hago este ademán ya de poder ir hacia él, es en donde ahí me detengo y presto atención
que me estaba hablando, como dije. Y yo sentía perfectamente que me hablaba, pero lo miro a él y él me miraba como sonriendo levemente, pero no movía la boca. Sin embargo, me hablaba, era clarísimo todo lo que me decía, y solo me miraba. Y entonces lo que él me estaba diciendo cuando empecé a prestar atención era lo que me había dicho aquel anciano en aquel momento, ¿no? Que venía a la tierra, que era el tiempo del despertar, de cumplir con una labor que se iniciaba. Bueno, y entonces otra vez, más o menos la historia que ya se había dado, de esa labor y de lo que se esperaba, y dejé de mirarlo y yo dije, porque pensé, esto no es real, esto debe ser un orgullo mío que se está disfrazando de Jesús, me quiere hacer creer que yo estoy, que tengo una misión, que soy elegido para cumplir con una labor, si yo no soy nadie, ¿no? Entonces, cuando dejé de verlo, busqué de mirar hacia adentro mío, como a ver si yo veía en mi orgullo, es decir, si me creía más que otras personas, y me puse así con la imaginación como delante de los demás, y yo no soy diferente absolutamente nada a nadie, ¿no? Soy igual a todos. No me sentí orgulloso ni alguien especial por todo esto, pero mientras hacía esta reflexión, siento que me habla de vuelta. Y cuando me habla otra vez, entonces yo dejé de observarme y cuando lo miro, en el mismo lugar él, detrás de él había como 20, 30 seres más vestidos con unas ropas de unos colores que es indescriptible, la pureza, la intensidad de esos colores que tenían sus vestimentas, que eran ¿no? Turbantes amarillos, rojos, verdes, bandas azules, violetas, unos colores, las ropas impresionantes. Y él estaba delante de todos de blanco, pero el blanco del Jesús del desierto, es decir, un blanco sucio, un blanco con suciedad de caminar, de andar la vida, ¿no? Y todos detrás de él. Y, y todos me observaban como si fuera por sobre el hombro de él, en silencio, y él me volvió a hablar y otra vez me repetía, agregando alguna que otra palabra, lo que me acababa de decir hace un momento. Pero ahora yo lo observo y sí movía la boca. Entonces lo primero que me dicen, porque obviamente él estaba observando cómo yo me creía orgulloso y que esto no era real, entonces él me dice, sí, se ríe, me dice, sí, me dice, ve y hazlo. Entonces yo dije, bueno, si lo dice, él es el maestro, digo, si él lo dice, él sabrá por qué. Yo no me creía capacitado de cumplir con lo que se me pedía, con lo que se esperaba de mí, porque nunca estudié, nunca leí. De escuela física humana yo hice lo que sería nada más, no tengo secundaria, no tengo más estudios, nunca me interesó leer nada, poco y nada sé escribir, muy poco, entonces digo yo, ¿qué voy a hablar si yo no tengo conocimientos, no? Pero bueno, cuando él me dijo eso, sí, ve y hazlo, se rió, yo digo, bueno, él es el maestro, él sabrá por qué me lo pide, yo no me creo capacitado, pero si él lo dice, lo voy a hacer. Entonces me moví de donde estaba en el desierto y empecé a caminar, como para ir a llevar adelante lo que se me pedía. Y ahí salió otra vez de la meditación. Bueno, fui teniendo muchos encuentros, no quiero, ya se los hice larguísimo, pero en definitiva, yo en ese momento no tenía conocimiento, no tenía información, pero ustedes ya se habrán podido dar cuenta que recordé vidas, yo no sabía eso, no sabía que existía la reencarnación, no lo sabía humanamente, si soy consciente hoy espiritualmente, pero recordé y retomé las memorias de mi espíritu. Entonces, experiencias de vidas se sumaron a la de esta persona que tenía experiencia limitada en esta vida. Entonces, muchas cosas me fueron claras sin haberlas vivido en esta vida, porque eran experiencias tenidas en otras. Y después con el tiempo fui entendiendo que lo que se esperaba de mí era en relación a lo que fui viviendo a través de vidas y que mi compromiso de servicio viene desde hace mucho tiempo.
y no dependía de lecturas terrenas o humanas, de haber desde algún libro sacar teorías o información, sino que era la experiencia propia. Lo que quedaba era sacar eso a la luz. Y para poder sacar eso a la luz es en donde yo entendí que comenzaba en esta vida el trabajo interno, en donde tenía que quitar todo aquello que estaba velando el acceso a ese conocimiento y que pueda salir con fluidez. Y lo que velaba todo eso era el ego. Entonces empecé a trabajar con él, a ponerlo en la raya, ¿no? En orden, hasta dónde tiene que llegar y en dónde me toca a mí salir adelante, ¿no? Tuve conciencia de que tenemos un cuerpo, tenemos un alma, pero somos un espíritu. Entonces entendí que como espíritu tenía que tomar las riendas de mi vida y empezar a poner orden y a acomodar el vehículo dentro del cual como espíritu nos tenemos que mover, para que el vehículo esté siempre a disposición de donde el conductor le dice que hay que ir. No que nos lleve el vehículo donde quiere y nosotros como conductor no podamos tener y tomar la dirección. Entonces, eso tenía que tenerlo claro. Y para tenerlo claro, me tuve que conocer y tuve que ver tantas debilidades que había en mí. Y cuando vi esas debilidades, las tuve que enfrentar, me tuve que fortalecer. Y mientras hacía eso, me fui dando cuenta que eso me posibilitaba, me facilitaba comprender un poco más a los demás. Porque es difícil que yo pueda entender la necesidad del otro si primero no la pasé. Difícil que lo pueda ayudar en su necesidad o tenga para darle si primero no conseguí, ¿no? Entonces empecé a conocerme a mí mismo para poder conocer un poquito más a los demás. No podía ayudar si no me conocía y si no entendía lo que los demás estaban pasando. Entonces eso que se dio en mí naturalmente, porque nadie me lo dijo que había que hacer, era el orden natural de la evolución de cada uno de nosotros. Pero bueno, perdón, se hizo largo. Igual está sintetizada un poco mi historia. Bueno, Daniel, no, maravilloso, de verdad que tú vas contando y como que toda esa historia la va uno imaginando y la va viendo. Me imagino que fue algo, pues fue muy grande, fue algo muy especial y muy mágico para ti. Muy lindo que haya sido a esa edad, ¿cierto? Tan joven, porque muchas personas creen que esto se da ya cuando uno está muy adulto, después de que, no sé, ha pasado por una universidad o cosas así, y para nada, o sea, hasta yo creo que los niños tienen también todos estos portales, estos canales abiertos, y apenas empieza como que abrirse uno, tú empezaste a recordar y ya después hablabas con seres, canalizabas viajes astrales, o sea, como que todo te llegó porque lo dejaste ser, porque dejaste fluir, porque te entregaste también, ¿no? A pesar de que tu mente lo ponía en duda o tu mente a veces te jugaba una mala pasada, tú decías, no, me entrego, está bien, eh, hagámoslo, sigamos meditando, sigamos. Y muy lindo hablar de Jesús porque pues acaba de pasar el 25 de diciembre y lo que Jesús está representando ahora, la conciencia crística que está llegando a esta nueva humanidad, a esta nueva vida, a este nuevo impulso, pues es como lo que nos está cuestionando ahora, lo que nos está moviendo, lo que el hecho de que las personas sientan de que todos somos, todos estamos ahí, todos hacemos parte de y tenemos la misma oportunidad y la misma capacidad de despertar porque somos todos. O sea, no es que seas tú o yo o el vecino, no, somos todos, todos como humanidad. Estamos en esta transición. Entonces, su historia pues nos emociona, nos llena de mucha, mucha alegría. Maravilloso, pues qué rico. Cuéntanos, Igualmente. cuéntanos, ¿a qué va este impulso? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito como humanidad? Eh, yo sobre esto hago mucho hincapié en, primeramente, algo que es escuchado por muchos, tal vez
no entendido con profundidad ya por tantas personas, ¿no? Este hecho de que estamos en una escuela, que es la escuela de la vida, ¿no? Esto lo habrán escuchado. Pero yo le he agregado tratando de, si es posible, aclarar un poco más lo que esto significa. Como en toda escuela, hay aulas. Y entonces, cada uno de nosotros pertenecemos a un aula en particular. Esto está relacionado con lo que decías recién, de que todos tenemos las mismas oportunidades y que de alguna manera somos iguales. Somos a imagen y semejanza del Creador, absolutamente todo. Nadie es elegido al azar por algún capricho divino, ¿no? A esta persona la voy a iluminar, la voy a bendecir para que cumpla con una misión. Esto tiene que ver con lo que estoy hablando, es decir, dependiendo de qué aplicados somos en el aula en la que estamos, a las enseñanzas que llegan a nosotros, qué interés tenemos en acogerlas en nuestra vida, qué interés tenemos en construir y trabajar o aportar para un mundo mejor a partir de poner en práctica lo que vamos aprendiendo para el bien común, o cómo a veces queremos sacar provecho de lo que aprendemos para un bien personal. Y entonces a veces ahí se fortalece el ego en lugar de beneficiarse la humanidad. Ahí hay una gran diferencia que se puede hacer en cuanto a que si estoy aprovechándome de las enseñanzas para sacar ventajas sobre otros o si estoy aprovechando las enseñanzas para poder beneficiar a todos a través de mis acciones. Pero todos tenemos las mismas oportunidades, pero por supuesto que las personas o los espíritus que todavía pertenecen a grados como primarios, lógicamente que les está faltando hacer experiencias para ir tomando de a poco a través de esa experiencia noción y conciencia de las responsabilidades que tendrán que ir tomando y que surgirán. Y de los compromisos que tendrán que ir asumiendo y que tendrán que ir acompañando a lo largo de todo su proceso con una entrega incondicional. Pero esto lo vamos aprendiendo a la medida que vamos creciendo. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración y que tiene que ver con todo este impulso nuevo? Porque a veces nosotros juzgamos a las personas por sus edades físicas. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que siendo ya es grande, cómo va a estar haciendo esas cosas? Pero claro, es grande en su forma física, pero a lo mejor su espíritu pertenece todavía a grados primarios. Es decir, un niño que está en el kinder viene de jugar en su casa y de tener la libertad de hacer con sus juguetes lo que él quiere, de moverse dentro de su casa, de ir a su habitación, de comer, de no comer, es decir, se mueve con libertad, de elegir su ropa, de sacarla, de negarse a ir a un baño, es decir, puede tomar decisiones, claro. Pero cuando ingresa a la escuela, tiene todavía esa inercia de querer seguir jugando, pero aparte de hecho es un niño. Todavía no comprende de la vida con qué seriedad hay que tomarla. Y él la toma con seriedad, pero con la seriedad de un niño. Entonces, cuando se suma a la escuela, empieza a entender que ya los juguetes que hay dentro del aula son para compartir con todos, no son sus juguetes y que él los puede disponer cuando quiere. Tiene que empezar a comprender lo que significa compartir. Y es algo que es difícil, porque de poseer, ahora tengo que compartir. Y comparto algo que no poseo siquiera, porque no es mío, en realidad es un bien común, está dentro del aula para todos. Y tengo que saber compartir, como digo e insisto. Y eso empieza a llevarnos más allá de nuestra individualidad, a poder estar junto a los demás haciendo, construyendo, conviviendo desde la realidad de nuestra individualidad, en donde vamos a estar aportando nuestros conocimientos, vamos a estar expresando nuestras ignorancias, vamos a estar mostrándonos tal cual como somos.
Entonces ahí nos exteriorizaremos lo que hay dentro nuestro y conoceremos también aquello que se expresa en los demás, en una situación distinta a la que estamos acostumbrados a vivir, donde vivíamos manejando a conveniencia las situaciones. Pero quiero decirles esto porque cuando ingresamos a la escuela todavía queremos seguir jugando. Y de hecho, el kinder es más tiempo jugando que y con ese crecimiento estructural. Ahora, sí hay un crecimiento en cuanto a que comienzo a tener que compartir con los demás lo que antes tomaba y manejaba a voluntad. Entonces, voy entendiendo que las reglas un poco están cambiando y que el mundo no era como yo creía y que lo estoy conociendo más amplia y plenamente. Pero, ¿por qué les marco esto y comenzamos que la entrada de la escuela es por el kinder? Bueno, todavía tenemos esa inercia. De a poco de seguir jugando y manejando desde nuestra vida lo que queremos. Hay muchas personas que pueden tener edad física ya de adulto, muchas personas que por ahí pertenecen aún al kinder. Entonces, esto no quiere decir que son personas que en la vida no triunfan y tienen necesidades, y andan por ahí deambulando sin encontrar un punto. Hay personas que pueden tener riqueza, pueden tener muchas cosas que en el mundo material se valoran, pero puede que todavía no hayan crecido espiritualmente para poder saber administrar de una manera sabia y justa esos bienes que pueden obtener de la vida, que son bienes comunes, porque la materia no es propiedad de nadie, es un bien de todos. Entonces, la materia es una expresión, pero no es ajena o al margen del espíritu. No es que está el espíritu por un lado y la materia por el otro. El espíritu en algún punto necesita de la materia para poder a través de ella expresarse y dentro de ella expresarse y para poder también moldearla. Ahora, ustedes fíjense, si les damos materia para moldear una realidad a esta escuela y le damos a cada aula y a cada alumno esa materia, ustedes se imaginarán que lo que van a moldear será distinto, porque lo que van a moldear cada uno de ellos dependerá de sus conocimientos, de sus capacidades, de su imaginación, de sus proyecciones. Imaginación tenemos toda. La imaginación del niño kinder es tener el juguete más grande, el más moderno, poder manejarlo cuando quiera, y el que de alguna manera está más avanzado en la escuela, su imaginación es poder poner en práctica lo que ha ido aprendiendo para poder construir, para poder ganarse la vida. Bueno, la imaginación tenemos todos, pero está limitada por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento. Todos tenemos posibilidades, todos tenemos libertad, todos tenemos libre albedrío, pero por supuesto, en todos está limitado por nuestras propias experiencias, es por nuestra propia imaginación, por nuestra voluntad. Y son cosas que podemos cambiar en la medida que entendamos que la voluntad va creciendo cuanto más claro tenemos el objetivo que buscamos. Cuando más claro es el objetivo, más fuerte e intensa es la voluntad. Cuando el objetivo es muy vago y es más una creencia que una certeza, la voluntad no se manifiesta con mucha fuerza, porque no hay seguridad del objetivo que busco. Entonces, si estoy seguro que hacia allá tengo que ir, no me interesa si los vientos soplan en contra, voy a llegar, porque sé que es hacia allá. Pero cuando creo que es hacia allá, y el primer viento que sopla, que de alguna manera me ofrece algún tipo de resistencia, enseguida cedo, porque pienso, y capaz que me estoy equivocando y la naturaleza me quiere decir que no avance. Bueno, no se empiezo a imaginar muchas cosas que son convenientes para mí, porque eso me llevan a quedarme en el lugar en el que estoy y no hacer el esfuerzo por moverme, ¿no? Ahora, la evolución es un movimiento constante. Y muchas personas quieren evolucionar estando en el Exacto. lugar cómodo en el que han buscado en la vida, pero todo tiene que ir cambiando constantemente. Para poder ascender a los cielos, tengo que ir dejando seguramente mucho lastre que por ahí en la tierra
es necesario y puede tener cierto valor, pero hay que entender que las cosas en la Tierra tienen valor el tiempo en el que deben tenerlo, pero ese valor y ese tiempo depende de la atención nuestra y de nuestra conciencia. Hay personas que se abrazan tanto a las cosas materiales que pasan la vida tratando de defender y de cuidarlas. Y no se dan cuenta que si yo me abrazo a una columna, voy a pasar toda la vida ahí el solidario de esa columna y entonces la vida pasa alrededor mío, pero yo sigo estancado. Entonces, bueno, en algún momento necesité, porque los vientos eran fuertes, aferrarme a ella, pero en cuanto los vientos amainaron, tengo que dejarla y seguir caminando. Es decir, la evolución es una modificación constante. No podemos entregarnos a una evolución queriendo que las cosas se mantengan en un orden que nosotros queremos tener. Entonces, cierto orden podemos tener, cierto orden hay que tener y corresponde, pero también hay que entender que estamos todos evolucionando dentro de una naturaleza que no manejamos, que de alguna manera nos brinda todo el espacio, toda su vida, toda su evolución, todo su desarrollo para que crezcamos en ella, pero para que aprendamos a respetarla y crecer con respeto, respeto hacia la naturaleza y respeto hacia los semejantes, hacia el prójimo, que todos somos parte de esa naturaleza. Pues el libre albedrío está en cada uno de nosotros, pero ese libre albedrío cómo se ejerce, dependiendo del grado en la escuela en el que estamos. Pero ¿cuál es el problema en sí? Estamos en una escuela, la escuela de la vida, ya lo dijimos, ya lo entendemos. Bueno, pero pertenecemos a un aula. ¿Sabemos a qué aula pertenecemos? ¿Por qué es importante saber a qué aula pertenecemos? Porque en el aula en la que nosotros pertenecemos es donde se está impartiendo la enseñanza que estamos en condiciones de asimilar. Si nosotros estamos en otra aula que no es la que nos corresponde, porque nos parece que ahí dan enseñanzas más importantes, tal vez lo que estén diciendo sí sea muy importante, pero nos va a costar entenderlo, nos va a costar bajarlo a nuestra realidad, porque nos está faltando toda la previa, es decir, las aulas o las enseñanzas que había que transitar antes de llegar a aquella experiencia de recibir ese conocimiento. El que está en segundo grado recibe la enseñanza que en segundo grado se otorga, que es la que son capaces de asimilar. Uno piensa, y en tercer grado deben ser enseñanzas más importantes, más valiosas. No son más importantes o más valiosas, son las que corresponden en aquel grado. Pero si yo voy al tercer grado cuando me corresponde segundo, lo que van a decir puede ser que a nivel intelectual lo comprenda, pero va a ser difícil que lo pueda ejecutar, porque me falta toda la experiencia previa que desde segundo grado tengo que tener para poder llegar a comprender aquello. En los cielos se dice que un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Entonces, esto tiene que ver con esta que siempre habrán escuchado, ¿no? Es decir, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Bueno, el discípulo se tiene que preparar. Hoy hay muchas personas buscando maestros. No, el maestro los está buscando. El maestro está buscando discípulos, pero uno tiene que ser discípulo. El discípulo es aquel estudiante que busca comprometerse con las enseñanzas que recibe, aquel que busca la verdad. Y la verdad, antes de buscarla en el maestro, hay que buscarla en uno mismo. Entonces, para mí la verdad la fui encontrando cuando asumí mis miserias y me di cuenta lo egoísta que estaba siendo en mi vida y que todo lo acomodaba para que salga bien para mí. Eso es una verdad que duele, pero es una verdad que abre las puertas para que la luz habite. Es decir, esa verdad que es dolorosa es una verdad de luz, que me permitió ver lo que estaba mal en mí. Y entonces ahí es en donde tengo mi trabajo. Yo puedo ver, como todos los demás, lo que están haciendo los demás. Puedo ver que muchos errores se cometen. Puedo emitir juicios y decir, habría que hacer esto, habría que hacer aquello. Pero en realidad, cualquiera de nosotros, podemos cambiar a los demás siempre teniendo en cuenta el respeto al libre albedrío.
Si utilizamos la violencia, podemos engañarnos y creer que a través de la violencia podemos cambiar a otros. Pero no estamos cambiándolo, los estamos sometiendo. Si tomamos el libre albedrío, ¿no?, como referencia y base, ¿puedo yo cambiar a los demás? No. Yo puedo cambiar lo que soy. Entonces, si cada persona en el mundo entendiera que tiene el libre albedrío para tomar decisiones y que puede cambiar y mejorar su vida si así lo dispone, el trabajo que cada uno tendría que hacer sería el suyo. Nada más. No hay que cambiar el mundo, hay que cambiar uno. Cambiando uno mejora el mundo, mejoran las relaciones, ¿no? Entonces no es un trabajo tan pesado. Ahora, cuando en esta escuela, en lugar de estar cada uno entendiendo a qué aula pertenecen, están en un aula que no le corresponde porque piensan que ahí se sienten mejor, o en lugar de entrar al aula, estar en el recreo, en el patio para jugar con los amigos, claro, si uno piensa qué es lo que uno mejor recuerda, ¿no?, que tuvo los más gratos momentos, con los amigos intercambiando y las risas y los juegos, claro, y dentro del aula era hacer silencio y escuchar que nos decían cosas, y sobre todo al principio, que nosotros no entendíamos para qué nos están enseñando eso si no nos sirve de nada para los juegos que hacemos, ¿no? Entonces, mucha gente está ahí jugando. Ahora, yo trato de graficarles un poco la escuela de la vida, en donde hay de todas las aulas, todos los alumnos, pero la mayor parte no quiere entrar al aula porque piensan que ya saben lo que necesitan saber y no se interesan por saber más, y cuando van a ingresar al aula van a seleccionar a qué aula van a ingresar, a esa en donde estén hablando lo que a ellos les interesa. Entonces, eso no me hace bien, eso es conveniente. Y eso beneficia al ego, que me lleva a creer que estar bien es lo que debo de buscar. Es decir, no importa si lo que estoy haciendo está bien, yo me siento bien haciendo lo que estoy haciendo. La religión, por ejemplo, las personas están en la religión que les sirve para justamente religarse con el origen, o están en aquella en donde sucede dentro lo que esperan que suceda, lo que a ellos les hace sentirse bien. Es decir, buscamos en dónde ubicarnos para sentirnos cómodos, pero no siempre porque estamos cómodos está bien lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, un poquito este cambio o ese impulso de cambio tiene que ver con la actividad. Dios dice, estoy llevando adelante una gran obra y necesito de todos mis obreros. Entonces, cada uno de nosotros en esta gran obra, aportando, como se dice, nuestros granos de arena. Yo no puedo pedirle a alguien que aporte el grano de arena que yo aporto, porque solo yo puedo aportar ello. Y tal vez la otra persona no es un grano de arena, es un ladrillo. Es decir, o a su vez el conocimiento y el estudio que tiene para poder trabajar sobre lo que es la arquitectura, ¿no es cierto? La construcción, la forma que va a tomar, o a lo mejor la proporción y la calidad y la medida de los materiales. Bueno, dependerá del estudio, de la preparación, del compromiso, pero todos trabajando por una obra. Ahora, si cada uno en este mundo está tratando de vivir y de pasarla mejor, aislándose, separándose, haciéndose a un lado de todo aquello que le daña, difícilmente el mundo va a cambiar para bien, irá empeorando. Si las personas que delinquen son encarceladas, el mundo no cambia y no mejora, porque estamos dejando de atender a aquellos que necesitan mayor atención. Es decir, aquel que más se aleja del amor es el que necesita más Amor. luz. Claro. Entonces, ¿y quién le va a llevar el amor si no es aquel que lo tiene en su corazón? Es decir, aquel que puede ser que a lo mejor hasta ha sido víctima del delincuente. Es decir, aquel que tiene el amor en su corazón. Esto no es para cualquiera y no es que todos tienen que hacerlo porque alguien los dijo. Tenemos que sentir en el corazón qué está a nuestro alcance y hacer lo que podemos, porque, insisto, si estamos en el aula en la que estamos, no es que es más importante para Dios los que están ya terminando el terciario, son más importantes que los que están en el kinder, no,
Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Lo importante es que nosotros entendamos esto y que no vamos a estar mejor en ningún lugar de la vida que en el aula en la que nos corresponde estar y en el lugar en donde nos corresponde estar, donde la enseñanza que nos van a impartir es la que somos capaces de asimilar, de incorporar. ¿No es mejor esto que estar tratando de entender algo que se escapa a nuestra comprensión? Entonces, hoy están muchas personas en esta tierra tratando de hacer muchas cosas que para los maestros resulta natural. ¿Y por qué está pasando esto aquí? Porque hace ya un tiempo terreno, a mediados aproximadamente del siglo pasado, se tomó como un compromiso en la Hermandad Blanca de abrir y de quitar ciertos velos para que la humanidad pueda acceder a determinados conocimientos que habían estado siendo velados para la humanidad. ¿Por qué se velaban los conocimientos para la humanidad? Para que la humanidad no malinterpretara ciertas cosas. ¿Por qué malinterpretarían? Porque tienen un limitado conocimiento, porque son limitadas las experiencias. Las personas se apoyan más en buscar conocimientos intelectuales que prácticos. Y el intelectual es importante y tal vez en muchos casos es el primer paso, pero a continuación viene la práctica. Aprendo a leer la partitura y luego ejecuto en el instrumento. Y cuando comienzo a ejecutar en el instrumento, tengo que tener mucha práctica para poder salir con armonías, ¿no? Entonces, es lo que está faltando. Hay mucha teoría, hay poca práctica. Entonces, por esto es que se ha velado el conocimiento durante tiempo. No es verdad que Dios tenga, así como a veces transmiten desde alguna religión, misterios. ¿Por qué? Porque Dios es la luz. Y ustedes se imaginarán que en la luz no se puede tener nada oculto. Todo está a la vista. Lo que pasa es que no es que Dios está ocultándole algo a la humanidad, es la humanidad la que no se entrega a la luz para poder ver lo que en ella hay. Entonces nos aferramos más a defender nuestra ignorancia que a buscar conocimiento. Y si yo defiendo la ignorancia, es en donde voy a vivir constantemente siendo presionado por los temores, porque el temor es a lo desconocido y la cura para el temor es el conocimiento. Hay que buscar el conocimiento para dejar de temer. Y el crecimiento y la expansión de la luz, ¿sobre qué terreno es que se expande la luz? Sobre el desconocido, sobre lo que se teme, sobre lo que está en la oscuridad. Entonces, hacia allá crece la luz. Entonces, tengo que conocer. Cuidado, el temor es natural en el ser humano. El temor siempre le advierte a un hijo de Dios que puede haber peligros. ¿Por qué le advierte? Porque es un terreno no conocido, no transitado, no experimentado. Entonces puede haber peligros. Dice, cuidado, avance con precaución. Entonces, avanzo con precaución. Es decir, la precaución que tengo también está apoyada y fortalecida por las experiencias previas que he tenido en mis avances. Ahora, si yo ante el temor retrocedo y me quedo aferrado a esa columna en donde siempre me sentí seguro, es en donde desde ahí veré mucha oscuridad que me rodea y el temor me llevará a aferrarme cada vez más a la columna. Y esa acción hace que la luz siempre esté limitada. La luz está en nosotros y si nosotros vamos llevando esa luz en alto, iremos viendo el camino por el que transitamos. Es decir, el conocimiento, el amor, ¿no? A mí me dijo una vez el padre en un momento mío de crisis, así en esos despertares, en donde, claro, lo que me estaban diciendo que se esperaba de mí, yo me lo imaginé algo muy humano, ¿no? Como se me habló de un sacerdocio, pensé, no tengo que tener una pareja, no tengo que buscar cosas materiales, un montón de cosas que yo imaginé que un sacerdote en la tierra hacía.
Y claro, eso me generó mucho dolor, mucho malestar. Tenía que dejar de lado tantas cosas a las que había aspirado o me había mentalizado mientras crecía. Y me inculcaban también del entorno, ¿no? Entonces, claro, en un momento entra él en mi reflexión y en mi dolor, que verdaderamente sentía dolor físico, me llegó a doler hasta físicamente, toda esa crisis de renunciación, de aceptación. Él entró con sus palabras y me dice, no, la vida, estas son palabras suyas textuales, me dijo, la vida es el camino. Y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. ¿Por qué esto? Porque yo pensé que, como tal vez muchas personas pueden, entiendo equivocadamente pensar, ¿no? Que decimos a veces, aquella es una persona espiritual, y este no es muy materialista. Todos somos personas espirituales porque somos seres, que somos un espíritu, que está viviendo una vida material. Entonces nadie está al margen del camino espiritual. Y justamente la vida, esto me dijo, la vida es el camino. No hay otro camino para transitar, el de la vida. Pero la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Entonces lo que hacía la diferencia era el poner amor en lo que estábamos haciendo. No importaba la decisión que tomara. Si yo quería tener una vida de abstenerme de tantas cosas como algunas personas hacen, lo podía hacer. Lo importante es que pongamos. Si yo decidía tomar muchas de esas cosas que muchas personas toman, lo podía hacer. Lo importante era hacerlo con amor. Pero un amor que contemple a todos, no que de alguna manera seleccione y vaya dirigido a una parte y segregue o haga un lado, deje a un lado a otro, ¿no? Entonces, eso es lo que se aproxima más a un amor universal, en donde abrazo todas las formas de vida. Hay cosas sencillas, hay cosas simples que tenemos que ver y que no estamos viendo. Acabamos de pasar algo en el mundo, para una buena parte del mundo que participó de todo esto. No me voy a referir a la Navidad, a algo mucho peor para mí, perdón, un mundial de fútbol, en donde para gracia del orgullo argentino les tocó ganar. Claro, pero digo yo, decían, yo miraba esas, me parece una barbaridad, perdón, y yo digo, uno, ¿cómo le habla a esas personas que no se dan cuenta, no? Pero 4 millones de personas celebrando que ganaron, no sé, ahí reunidas en un lugar, pero no se dan cuenta que a la vez están celebrando que el resto de millones de personas perdió. No podemos celebrar a costa de hacer perder a otro. Ya no me parece que es un juego, es una competencia. Y habiendo competencia, ¿se puede hablar de discípulos? ¿Pueden esperar que un maestro aparezca cuando las personas, por esa diferencia de que son de distintos equipos o de distinta nacionalidad, defienden su bandera, defienden su orgullo patrio? Esto parece una tontería, ¿no? Son 22 personas corriendo atrás de un balón. Me parece que es un juego de niños, pero se lo toman muy en serio. Y claro, y estas cosas a mí me parecen bárbaras. Y esto, pues, ¿qué tiene que ver con la espiritualidad? No, tiene mucho que ver. Porque es una realidad del mundo, donde a mí me apena que se lleguen a este tipo de cosas. Me apena que haya una nación unida, naciones unidas que tienen sus banderitas y que tienen sus espacios. Insisto, si el vaso de agua se pone en el territorio del que está al lado, es una invasión. Entonces, las naciones están unidas o están reunidas ahí. Porque cuando se tienen que defender, cuando tienen que velar por la justicia, muchas veces no lo hacen ni con su propio pueblo y menos todavía con un pueblo vecino. Digo, hay muchas cosas que falta, que hay que trabajar. Esto lo estoy diciendo para que veamos esta realidad y sepamos también en dónde tenemos que estar creciendo. La vida es el camino, la vida vivida con amor.
camino que nos acerca hacia Dios. Entonces pongamos amor en todo lo que estamos haciendo. Yo no veo mucho amor en personas que defienden una nacionalidad. A mí me tocó nacer en Argentina, en algún lugar hay que nacer, ¿no? Entonces cada uno le toca nacer en alguna nación, bueno, pero somos ciudadanos del mundo y somos parte de una humanidad que no tiene De una nacionalidad. sí. Entonces Ujú. tenemos que crecer en esta tierra que se ha ido formando y se ha ido perfeccionando y convirtiendo en un paraíso a través de millones de años. Entonces, como dicen las escrituras, es, y como dicen también los investigadores científicos, que ha sido una evolución de millones de años todo esto que se conoce. Entonces, todo esto que se preparó por millones de años, fijémonos cómo nosotros, por nuestro egoísmo, podemos en tan corto lapso de tiempo destruirlo, destruir el lugar en donde tenemos que vivir, donde tenemos que compartir la vida. Entonces, todos nos queremos ir a vivir a las ciudades y en las ciudades no sabemos cómo se llama el vecino, no sabemos qué necesidad tiene. Si yo necesito algo, me acuerdo que está. Si él necesita algo, yo seguro tengo algo para hacer. Entonces, tenemos tanto desinterés, tanto desamor, pero esto es algo, a ver, la verdad os hará libres. Ya lo han escuchado esto, ¿no? Entonces, la verdad es todo lo que hay para ver, no solo lo que queremos ver. Entonces, ¿cómo dónde está el cambio y dónde está el inicio y la base? Pudiéramos encontrar un espejo en donde nos veamos reflejados y veamos todo lo que hay para ver, no solo lo que queremos ver de nosotros. Y eso que vemos en el espejo, que tal vez no nos agrada de nosotros, es lo que hay que cambiar. Y démonos cuenta que lo que veamos de los demás que no nos agrada, no lo vamos a poder cambiar, porque depende del otro. Entonces, ¿tiene sentido perder tiempo en querer cambiar a los demás? El sentido está en cambiar uno, en mejorar uno. Cuando hagamos esto, podremos salir a los demás no a querer cambiarlo, sino simplemente a ir por la vida dando ejemplos de hacer lo que se debe y lo que entendemos que es justo. No conveniente para mí, justo para todos. Entonces, si vamos a trabajar de esa manera, tenemos que ir haciendo de lado naturalmente muchas cosas que, como esto que hablaba recién, son competencias y son Para, personas, es decir, si yo quiero ganar, estoy queriendo que el otro pierda, si no, no puedo ganar. Entonces, ¿es una alegría para la humanidad o es una alegría para mi orgullo? Si es una alegría para la humanidad, tengo que encontrar la manera de divertirnos sin una competencia, en donde podamos jugar, es un juego, no una competencia. Digo, muchas cosas así, porque esto es algo que, a ver, si en estos días, yo les voy a construir una película que a lo mejor Hollywood lo tome como libreto. Si en estos días pasados se acercaba de otra galaxia o de dentro de esta una civilización evolucionada y venía y se acercaba a la Tierra para poder querer ayudar a la humanidad y a todos los seres que viven dentro de la naturaleza con los cuatro reinos conocidos, visibles, y observaba esta competencia, es decir, en verdad que necesitan mucha ayuda, pero en verdad que no están todos en condiciones de entender que lo necesitan. Porque ustedes, no sé cómo lo verán, yo lo puedo ver, que hay gente que le está pidiendo a Dios que su equipo salga campeón. Entonces, ¿qué? Dios quiere a unos yo los y otros no no. tiene presente a otros. Digo, o sea, esas personas, ¿cómo están abiertas a un cambio, no? ¿Qué preparación tienen? Es decir, hay mucho por hacer y hay muchas cosas que cambiar. Esto simplemente es una referencia de una realidad para mí penosa, muy triste de esta humanidad, ¿no? De alimentar esos orgullos que me hacen sentir que estoy por encima de otros.
porque al fin y al cabo los fui dejando de camino para llegar al podio más elevado. Y los demás quedaron sufriendo sus dolores, teniendo sus pesares y con heridas que a veces cuesta que cicatricen, pero porque las personas lo toman de esa manera. Ahora, hay muchas cosas que cambian. Esto trasládenlo a muchas cosas diarias y cotidianas en donde estamos compitiendo, en donde queremos destacar, en donde estudiamos para tener títulos y sentirnos más que las personas que no lo tienen, en donde hay un mundo que está creyendo que si estudia serán personas que estén dadas para poder de valor, cuando que el que no estudia no. A ver, tal vez las personas que recogen los residuos que yo durante el día y dejo en la calle, esa persona está haciendo porque tal vez no estudió, pero tal vez gracias a que no estudió hay alguien que recoja los residuos, porque si todo estudiara nadie lo querría hacer eso, ¿no? ¿Qué abogado, qué arquitecto, qué médico querría recoger residuos? Entonces, todo es trabajo, todo es digno, todo es necesario, todos somos hijos de Dios. No importa el grado en el que estemos de la escuela o si estamos en el recreo o dentro del aula, no importa, todos lo somos y para todos, es decir, hay un trabajo y una labor y cada uno tiene que ir encontrándola y encontrar su lugar. No es el lugar más cómodo, es el lugar en el que debemos estar. Entonces, asumamos nuestra realidad. Yo que lo repito muchas veces. Cuando uno está ante Dios, a uno no lo deslumbra su grandeza, a uno lo avergüenza la propia miseria, porque su luz me lleva a ver lo que soy y y eso no se puede ocultar y no puedo mirar hacia otro lado, porque esa luz de Dios lleva a ver lo que soy. Dios dice: cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. Entonces, sepamos lo que pedimos, sepamos lo que estamos viviendo. No somos quien para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Él sabe lo que debe hacer. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y hacer lo que debemos. Entonces, ¿qué debemos? Crecer. Nos vinimos al mundo a competir. Vine a superarme, a superar mis limitaciones, para ser más grande en espíritu. Un espíritu más grande puede abrazar a los demás. Las almas, cuando se van fortaleciendo, pueden conseguirlo gracias a cargar con amor su cruz. Y cuando se fortalecen por cargar con amor su cruz, se fortalecen muchas de tal manera que pueden ayudar a otros a cargar su cruz. Pero cuando las personas dejan a un lado su cruz y no lo asumen y se la cargan a alguien más que es amoroso, son personas que se desentienden de sus errores, porque la cruz son los errores del pasado. Y si uno no asume los errores de su pasado, no aprende, no trasciende. Entonces no hay que cargarle a nadie los errores que uno tiene. La verdad os hará libres. Todo esto es verdad, es decir, la verdad de nuestra vida. No tomen y ni piensen que es verdad lo que yo digo. Es decir, seamos sinceros con nosotros mismos. Porque así vamos a salir adelante. Y cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. No busquen maestros, busquen entender qué es ser discípulo o tener esa actitud. El discípulo es aquel que está comprometido con la enseñanza, dispuesto a convertirla en luz, dispuesto a multiplicarla, dispuesto a tomar esa semilla que el maestro o la vida le entrega para multiplicarla. ¿Para qué multiplicarla? No para tener más que otro, para tener alimento para darle a otro y para poder también alimentarse de su propio trabajo y esfuerzo. Entonces, vinimos a trabajar y a entender lo que significa estar sentado junto a Dios. Dios no está sentado mirando cómo todo pasa, está participando de todo. Está escrito que ni una sola hoja cae de un árbol sin su consentimiento. Entonces, Él es consciente de todo lo que sucede, no consciente de todo lo que sucede, porque mucho de lo que sucede va en contra de las leyes divinas. Entonces, la ley universal
por sobre por sobre todas las leyes, que contiene a todas las leyes, es la ley de la compasión. Entonces, el que vive en compasión vive entregado al servicio, dispuesto a servir a todo ser evolucionante. Entonces, no queriendo llevar por un camino que considera que sería el mejor, sino sabiendo acompañarlo, por su vida. Sepamos hacer y entender esto. Estamos en la vida para aprender a guiar nuestros pasos y para poder bien por donde vamos hay que utilizar esa luz que tenemos en nuestro interior. El Cristo está en el corazón de cada uno de nosotros. Quiera Dios y hayan hecho su esfuerzo para que en esta Navidad haya nacido. Pero imagínense que nació en esta Navidad en su corazón. ¿Lo están cuidando? ¿Están dispuestos a cuidarlo? ¿O es un niño que harán a un lado por ir a ver el partido de fútbol, o que harán a un lado por ir a bailar, o que harán a un lado por ir a beber o a alguna fiesta, o lo dejarán por otro tipo de cosas que son más de interés personal egoísta? No, hay que cuidarlo, hay que atenderlo, hay que darle todo lo que lo ayude a crecer sano. ¿Y qué piensan que sería el alimento que le darían al niño? ¿Le darían una de esas hamburguesas de comida rápida? No, tratarían de buscar el mejor de los alimentos. El mejor de los alimentos tiene que ver con cómo vivimos nuestra vida, porque es lo que estamos consumiendo. Entonces, ¿cómo nutrimos el amor que hay en nuestro corazón? Si no es a través de la misma acción del amor. Es decir, permitirle al amor que se exprese. Entonces, el Cristo interno quiere manifestarse, pero muchas veces el ego no le deja. ¿Y quién es el que tiene que poner orden y dictaminar quién puede expresarse y quién no debe hacerlo, si no es que somos nosotros? Entonces, yo puedo expresarme con egoísmo o puedo expresarme con amor, teniendo interés o intención de servir a través de esa acción. Siempre que yo esté haciendo algo de bien por los demás, me beneficio, aparte de beneficiar al otro. Siempre que yo esté pensando tan solo en lo que a mí me beneficie, no me va a interesar muchas veces de dónde voy a extraer aquello que me beneficia, que a veces es llevar un perjuicio a la vida de otro. Tenemos una vida para vivir y un presente en el que vivir. Entonces, no estemos proyectando un futuro mejor, estemos construyéndolo hoy. No pensemos en lo que vamos a cosechar mañana. Seamos sinceros y veamos si hoy estamos sembrando algo. Porque si no estamos sembrando nada, no vamos a cosechar nada mañana. No hay un futuro mejor si en este presente no estamos haciendo lo que entendemos que es mejor. Entonces, el futuro se construye hoy. En función de lo que estoy haciendo hoy, puedo saber qué me depara el mañana. Pero si yo no estoy haciendo hoy lo que debo, no puedo esperar mañana justicia o que se haga esa justicia, porque yo mismo estoy yendo en contra de esa justicia, no haciendo lo que debo hacer. Vinimos a la tierra a estudiar. Esto es una escuela, la escuela de la vida. No piensen que en la escuela de la vida hay descanso. Siempre es la escuela. Siempre, es decir, el tiempo que tenemos de vida desde que somos dados a luz, desde que comienza la gestación hasta que partimos de esta tierra, estamos en la escuela. Mientras dormimos, mientras comemos, mientras somos jóvenes, cuando somos adultos, cuando ya somos ancianos, no importa. Cuando estamos en desgracia, cuando estamos llenos, sentimos de bendición, siempre estamos en la escuela de la vida, ¿no? Entonces, siempre atentos a aprender. Pero algo que tiene que aprender el ser humano, y en esta era está muy presente, es a compartir y a dar y a multiplicar, no a aferrarse y a atesorar lo que tiene. Porque si uno abraza la semilla en lugar de sembrarla, no se multiplica. Entonces, hay que arriesgarse y ponerla en tierra. Muchos piensan, pero tal vez la pierdo. No, vamos a darle todo el amor y nuestra inteligencia que la tenemos para poder ayudarla a que crezca, a que germine, a que se desarrolle, a que se multiplique. Y de ahí voy a obtener para alimentarme y aparte como se va a multiplicar, voy a obtener más de lo que necesito para poder compartir. Entonces nos está faltando, ¿no?
creo que compartir conmigo esta visión. Nos está faltando el dar, es decir, el sentir ese gozo que se siente a la hora de dar. Se busca el placer y la satisfacción de recibir, pero no experimentamos el gozo de dar. Y en el gozo de dar está la actividad del Cristo, es decir, el yo superior. El yo inferior busca para sí, el yo superior busca compartir lo que hay en sí, es decir, lo que tengo para darle a los demás. Es una lección que está faltando en esta escuela, a dar, a compartir, a multiplicar compartiendo. Nadie pierde el amor cuando lo da, no es algo material. Entonces, tengo que tener estas acciones. ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, cada uno de nosotros lo veremos en nuestra vida diaria, cotidiana, porque muchas veces nos resulta más cómodo, como a la hormiguita, ir por ese sendero que ya está marcado y está limpio, que en salirnos de él y ver y conocer el resto de la naturaleza, ¿no? Entonces a lo mejor buscamos el sendero más cómodo, pero no porque es el más cómodo y el que está más limpio es el que en realidad tenemos que transitar, porque nos estamos perdiendo de conocer el resto de la vida. Entonces veamos en qué momento podemos salirnos un poco del esquema de la comodidad y de la facilidad para hacer algo por los demás, para hacer algo distinto por nosotros, para buscar de hacer algo que enriquezca nuestro espíritu, que es para bien de todos, en lugar de estar solo enriqueciendo nuestro ego, que solo nos beneficia a nosotros. Y si enriquezco mi ego y mi ego va creciendo, cada vez me aíslo más de la humanidad y de la sociedad y de la divinidad, porque cada vez estoy encarnando más materia en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que trae al ser humano a esta rueda de reencarnación? Todos los tesoros que va acumulando en esta vida. Donde estén tus intereses, ahí vas a estar, ¿no? Es decir, donde están tus ojos está tu corazón. Si los ojos están puestos en la materia, ahí estará el corazón. Y si la vida se pasa interesado en cosas materiales, la propia naturaleza y la vida justa, divina, los volverá a traer a la materia que no tienen sus intereses, hasta que aprendan a amar lo divino. Y cuando desde este mundo entiendan que lo divino es lo eterno, y lo abracen y lo construyan, y lo compartan y trabajen por el bien común, es en donde podrán trascender lo material. Es decir, termino esta escuela para seguir con una escuela superior. Pero no es que hay obligaciones, no hay imposiciones kármicas, es la divinidad presente en cada uno de nosotros que tiene que expresarse y lo hace a través del amor. Podemos seleccionar a quien le damos amor o podemos abrirnos a llevar ese amor hacia todos, reconociendo la necesidad de cada uno y estando lo más cerca posible y respetuoso para poder asistir. No impongo, expongo. Es decir, el libre albedrío lo tenemos todos, y el libre albedrío, como lo tenemos todos, lógicamente tiene límites. Cada uno tiene su libre albedrío. Entonces, ¿dónde están los límites de mi libre albedrío? Donde comienza el del prójimo. Entonces, yo no tengo derecho de transgredir esos límites. Sí tengo derecho, tengo libertad de crecer en mi libre albedrío para llegar hasta los límites con todo mi amor. Y entonces de esa manera llego con amor a los demás, sin imponer, exponiendo. Entonces si llego con amor a los demás, con las manos extendidas, le doy la oportunidad a los demás de que si sienten que eso para ellos es de valor, lo tomen. Pero no es queriendo imponer a los otros, ¿no? Bueno, perdón, son muchas cosas a las que me fui abriendo, pero es parte de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Que muchas cosas hoy hay que cambiar y hay que entender. Es el tiempo que se habla de la comunicación, es la era de la comunicación. Entonces, como les dije, ya a mediados del siglo pasado se dispuso quitar ciertos velos desde los cielos para que las personas accedan a determinados conocimientos. Las enseñanzas siempre se transmitieron, y en los cielos sigue siendo así, de boca a oído. ¿Por qué? Porque quien puede llevarlo a la boca
es quien tiene conciencia para hacerlo y hablar con claridad, ¿no? Entonces, quien puede llevarlo a la boca y tiene conciencia para hacerlo, puede por su conciencia distinguir dónde hay un oído que está en condiciones de recibir. Entonces se transmite de boca a oído, es decir, aquel que es digno recibe. Se quitaron ciertos velos para que la humanidad pueda acceder a determinados conocimientos. Y hoy manejan ciertos conocimientos de una manera muy irreverente. Perdón, es decir, hablan de los maestros ascendidos, de los directores de los rayos, de los arcángeles, como si fueran compañeros de escuela con los que crecí, que yo le puedo pedir y hago, no sé, esas cosas que las personas afirman, ¿no? Decreto, ¿quién es la persona para decretar? Es decir, lo que yo afirmo es mi realidad, yo no puedo afirmar lo que no soy. Ahora, una cosa es lo que quiero ser y otra cosa es lo que soy. La divina presencia no puede ser afirmada por una persona. La divina presencia se afirma a través de la persona, cuando esa persona se entrega en sus brazos. Entonces, el Cristo fue quien dijo a través de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No Jesús, el Cristo. Es decir, el amor de Dios es el camino, es la verdad y la vida. Perdón, esto que dije, no Jesús, es un director de radio, es un maestro gigantesco, es decir, no estoy diciendo que no sea nada ni nadie o que no hay que seguir. Quiero marcarles esto, el Cristo está dentro de nosotros y Él se tiene que expresar a través nuestro. Y una cosa es que Él se exprese y diga yo soy el camino, y otra cosa es que yo me ponga a afirmar yo soy el camino, porque lo leí y me pongo a afirmar. Es decir, estoy queriendo afirmar algo que no soy, que es distinto al yo soy afirmándose. Es decir, es lo que afirma. Como dice el maestro Moria, yo soy la voluntad de mi Padre. Claro, encarna la voluntad de Dios el primer rayo. Ahora, es la divinidad expresándose. Se expresa esa divinidad en nuestras acciones. Bueno, la verdad nos hace libres. Veamos la verdad en la que vivimos. Perdón por ocupar todo el espacio. No, tranquilo. De verdad que no, gracias. Gracias por toda esa información. Todo lo que nos dices, pues es una información muy, muy, muy importante para todos, para nuestros aprendizajes, para nuestros procesos. Claro, todos estamos en el aula y tenemos que concentrarnos en eso, en el proceso en el que estoy, verme a mí misma, lo que estoy viviendo, ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad, ese desamor, mirarlo con amor y comprenderlo, no mirando el camino del otro, el proceso del otro, el dolor del otro, sino el mío, y cogerlo, y por ahí es donde entra la luz, por la herida es donde entra la luz. A todos nos ha pasado, todos estamos en eso, de verdad que no, no es que sea fácil, pero es el momento y es el camino, es la vida, es esta, no hay otra, no hay otra. Todo lo que dices es hermoso, de verdad que muy linda toda esa sabiduría, es una sabiduría ancestral, una sabiduría desde ese Cristo que, que se Perdón. manifiesta. Ujú. ¿Cuándo Jesús mostró otra cosa? Si para Él no fue fácil, Ujú. no fue sencillo. Vieron un camino de dolor, un camino de sacrificio, un camino de esfuerzo. Vieron que el demonio lo tentó en el desierto, ofreciéndole el reinado de naciones, el manipular la materia, poder convertir la piedra en un pan o hacer que vierta agua desde esas rocas. Es decir, tener ese poder. Podía elegir algo mejor para sí con la grandeza espiritual que tenía, pero se entregó en sacrificio. Y él dijo, si quieren estar conmigo, carguen su cruz y síganme. Todo esto que yo hago, mucho más podéis hacer vosotros. Si esto me hacen a mí, no esperéis menos vosotros. Pero las personas se mueven de una manera que parece ser de que tendría que ser mucho más fácil, ¿no? Yo invoco los ángeles porque a él también le ofrecieron en la tentación, ¿no? Déjate caer. Está escrito que Dios va a mandar sus ángeles que van a evitar que te lastimes porque te van a recibir en sus brazos. Claro, el Hijo de Dios.
es cuidado, pero todo hijo de Dios es cuidado y es amado. Lo que pasa es que tenemos que comportarnos como hijos de Dios, ¿no? Entonces Jesús mostró que no es tan fácil, lo mostró. Mm, Nada más que lo que hay que hacer a un lado es esta creencia de que Él pagó los pecados por nosotros, ujú. ¿no? Es decir, a ver, si yo voy a la escuela y me dan para resolver un problema y no lo resuelvo, Porque otro va a cargar con esa responsabilidad. Bueno, sí, entonces, ¿cómo crezco en conciencia si no es resolviendo y sabiendo enfrentar? O sea, hay mucho por aprender. Insisto, a Dios no le preocupa tanto que sus hijos ignoran. Lo que tal vez más le preocupa es que no ponen en práctica lo que saben. Uno no puede trabajar con lo que ignora, uno debe de construir con lo que sabe. Uno no puede construir con los materiales que desea tener, uno tiene que construir con los materiales y las herramientas que tiene. Y también a través de ese ejercicio siempre estar atentos a aprender para poder estar en condiciones de tener más. Porque cuando Dios ve que uno está en condiciones y administra con justicia, Dios le da el doble, pero no le da el doble para hacer más que otros, le da el doble para que tenga más para administrar. Entonces, bueno, sepamos lo que es ser justo. Primeramente en nuestra propia vida, ¿no? Eh, para ver con realidad, si vamos a ser jueces, seámoslo de nuestros propios actos y no perdonemos nada que vaya en contra de la ley, porque si la ley se rompió hay que reconocerlo y hay que subsanar ese error. No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo modificar mi conducta aprendiendo de lo que hice. Entonces, el pasado está para que tengamos hoy en el presente los beneficios de lo aprendido. Y si en el pasado muchas cosas se escaparon, tenemos este presente en donde gozamos de memoria, a la cual acudir para aprender de cosas que en el pasado se escaparon, ¿no? Porque cuántas cosas no prestamos atención en la escuela en el pasado, pero si hoy nos ponemos a pensar un poco en las cosas que nos dijeron, vamos a ver que vamos a valorar cosas que nos dijeron en aquel momento, que en aquel momento no valoramos, porque en aquel momento teníamos otros intereses y otro entendimiento, pero hoy le damos otro valor. Entonces, hoy nos podemos enriquecer con cosas que ya sucedieron hace tiempo, prestando la atención que podemos prestar hoy, porque hoy hemos crecido, ¿no? Entonces, no podemos poner ni tener excusas para decir que no sé. Dios no pide que se haga lo que se ignora, pero tenemos que sí hacer por lo menos lo que sabemos, ¿no? Bueno, Daniel, muchas, muchas gracias, de verdad que live tan maravilloso, gracias por estar aquí, por todas sus enseñanzas, por toda esa información que nos das para comprender mucho más nuestro propósito, nuestro camino, que es la vida, ese es, y cada uno debemos tomar lo que tenemos y trabajar con ello y empezar desde ahí. Ese es el comienzo para las personas que están un poco desorientadas, desubicadas, que no saben por dónde empezar. Empiecen por ahí, empiecen por ese dolorcito que está ahí, que no se ha sanado, que lo dejamos a un lado, que lo ignoramos, que dijimos, no, dejémoslo por allá porque esto me incomoda, esto me pone mal. Hay que abrazarlo y hay que trabajar en él. Gracias a todos por estar aquí, de verdad que demasiadas personas comentando, demasiadas personas ahí atentos, comentarios muy lindos, de verdad que perfecto, perfecto este live. Honro tu proceso, honro tu vida, de verdad que sé que ha sido mucho tu trabajo para estar aquí, para llegar donde estás, todas esas vidas también hermosas, maravillosas que has tocado, estás despertando almas, estás transformando vidas y eso pues es muy lindo, muy lindo. Espero algún día, yo ya sé que tengo que ir a Argentina, algún día Bueno, poder visitarte, conocerte, abrazarte, bueno, todo esto, qué rico. seguramente, seguro. Daniel, un abrazo de luz para ti, de verdad. Adela también, muy Igualmente. hermosa, que me contactó. Nos dejas mensajes muy lindos, muy, muy, muy lindos para todos.
Nos pusiste a pensar, nos pusiste a tocar el corazón, el alma, el propósito, el espíritu y todo. Eh, Gracias por todo. Y bueno, ya, me puedes despedirte. Eso, no se olviden de esto que hablaba hace un momento, ¿no? Que la vida es el camino por el que tenemos que transitar y lo que hace la diferencia es poner amor. Cuando ponemos amor en lo que estamos haciendo, le estamos abriendo el camino y dando la posibilidad que se exprese el Cristo interno. Y cuando acudimos a nuestro egoísmo para tratar de sacar algún provecho personal, es en donde de alguna manera le estamos dando la posibilidad al Judas de traicionar el amor o a Barrabás de acudir a veces a la violencia o a la fuerza, ¿no? Del propio ego para obtener lo que queremos. Nosotros está y vive todo esto. Tomemos bien las decisiones y tendremos siempre buenos resultados. Así es. Bueno, un abrazo para todos. Gracias por estar aquí, por estar con nosotros. Compartan esta entrevista, la vamos a dejar ahí grabadita para que llegue esta información a todas esas personas, todas esas almas que necesitan escucharla, poner en práctica todas tus enseñanzas. Un abracito para todos y que tengan una linda noche. Daniel, chaito, gracias por todo. Descansa.